Nuestros panelistas de la mesa ancha están listos para hablar de temas importantes que nos interesan a nosotros. Feliz semana, don Julio, ¿cómo amanece? Eduardo, feliz lunes. Igualmente, ¿cómo está? Querido Juan, Juanis, ¿qué ¿cómo hay? estás? Muy bien, muchas gracias. Jorge, ¿qué hay? Don Juan Eduardo, buenos días. Me alegra verlos, hombre. ¿Cómo han estado? Lo mismo. Todo muy bien. Estaba contentos de empezar esta semana. Bueno, qué cantidad. Con selección colombiana. Con selección Colombia, sí. Tema no menor. Oiga, qué cantidad de noticias. Les quiero proponer que hablemos de uno que, bueno, anoche una primicia de Noticias RCN, nos mostró José Manuel Acevedo, nuestro director, un informe de Felipe Quintero, el famoso polígrafo, Juana, de doña Marelvis Mesa. Dicen algunas personas, luego de haberse conocido esto, ahí hay cositas como de algunas puntadas de abuso de poder, y lo que veo uno es que, por ejemplo, el oficial de la policía en 7 ocasiones le pregunta, ¿usted robó el dinero? ¿Usted robó el dinero? Totalmente. Es un hecho, a mí me parece realmente muy grave, de mandar a una trabajadora del servicio doméstico, a una subalterna, a un polígrafo. En las condiciones, además, cuando Laura Sarabia estaba en ese puesto tan cercano al presidente de la República, Gustavo Petro, y tener acceso, además, a hacerlo en la presidencia de la República. Es totalmente intimidatorio la manera en la que le hacen y le rehacen estas preguntas, y va totalmente en contra de todo lo que dice y pregona este gobierno sobre los derechos laborales, ¿no? Dicen, no, pero es que ella firmó voluntariamente, pero díganme, ¿quién firma cuando su jefe lo está coaccionando a uno? Va a decir, no, yo me quedo sin trabajo, no firmo, yo no robé, como... No, cuando hay un abuso de poder y alguien poderoso encima de uno le dice, firma esto, y va a ir al polígrafo, pues la mayoría de la gente no se va a resistir y va a hacerlo, ¿no? Entonces es un ejemplo además de clasismo y de abuso laboral que no debería estar permitido. Julio. Pues yo creo que es clave que este gobierno haya llegado al poder en medio de una narrativa de ricos contra pobres, ¿no? La idea es que la sociedad está dividida en facciones, empresarios contra empleados, y esa filosofía que expresa el gobierno en muchas de sus medidas, en muchas de sus ideas, pues es la que explica en buena parte que este gobierno esté hoy ahí. Y eso porque es contradictorio, porque aquí lo que estamos viendo es una persona de las más poderosas del país. Aquí hubo portadas de medios de comunicación, artículos de prensa diciendo Laura Sarabia es una de las mujeres más poderosas de Colombia, quizá después de Gustavo Petro, una de las fichas más importantes de este gobierno, y claramente hay un abuso de poder contra una mujer en total indefensión, lo cual es gravísimo. Y déjeme señalar, digamos, lo más increíble de esto, es que en el Congreso está tramitando una reforma laboral, acaba de pasar, hablábamos de la desconexión laboral hace unos días, en reforma laboral, garantizar los derechos de los trabajadores, los derechos en temas de seguridad social. Ya sabemos, aparte de todo el tema del polígrafo, que no se le cotizaba adecuadamente a Marelvis por parte de su empleador. Y de forma abusiva se le llevó a hacer un polígrafo, pues violando cualquier derecho de la intimidad, del goce de su tiempo libre, en un horario pues muy extraño. Y fuera de todo eso, premian a Laura Sarabia con un puesto pues, de control de recursos gigantescos en un área de bienestar social del gobierno. Todo es una absoluta sinsentido. Sí. Jorge. ¿Me quedan 10 segundos? ¿Cuánto? No. Ah, ok. Suficiente. Ya. Precisar, el polígrafo fue ilegal, claramente, ¿sí? Se entiende como, yo comparto lo que dicen mis compañeros hoy de mesa, se entiende como un abuso de poder, y me parece que fue un hecho de coacción psicológica a una persona que estaba en condición de indefensión. Inaceptable. Yo creo que, aquí lo habíamos dicho, el retorno de Laura Sarabia al gobierno, conociéndose esto, yo creo que debe ser considerado o reconsiderado por parte del gobierno. No es un buen mensaje, ¿sí? Hasta tanto no se aclare la responsabilidad de ella en esa situación, yo creo que no debería llegar al DPS, y mucho menos, como también se dijo la semana pasada, sin tener la experiencia que se necesita para un cargo como el del DPS, que es prácticamente de rango ministerial el que maneja todos los programas sociales. O sea, yo creo que conociendo este video, el gobierno debería reconsiderar el regreso de Laura Sarabia al gobierno. Cierro ese tema y hablamos de otro tema también muy importante, una propuesta, ustedes lo oyeron, lo vimos todos los colombianos, del presidente de la República el pasado sábado para que haya una gratuidad de un subsidio en el transporte público. Quiero comenzar con Julio otra vez. Su opinión. Dicen algunos, ¿eso es otro impuesto?
Por supuesto, ¿no? Y habla mucho de la improvisación recurrente en temas de propuestas, ¿no? Parece que el gobierno y el presidente en concreto lanza globos permanentemente a la opinión pública de propuestas que no parecen tener, digamos, solidez técnica ni explicarse cómo se va a financiar. Lo más importante que hay que decir es que tenemos que eliminar esa palabra de gratuidad. Aquí no hay nada gratis. ¿No hay almuerzo gratis? No hay almuerzos gratis. Dicen Como los diría economistas. Milton Friedman, no hay almuerzos gratis y esto hay que pagarlo. Entonces aquí lo que estamos diciendo es vamos a trasladar los costos del transporte público de un sector de la sociedad, del que usa el transporte público, a otro que no lo usa. Entonces la discusión es quién lo va a pagar y cómo lo va a pagar. ¿Lo van a pagar también los ciudadanos, por ejemplo, que decidieron usar bicicleta para ir al trabajo en lugar de usar transporte público? Parece que sí, si esto se aplica. ¿Lo van a usar los que decidieron irse a vivir cerca al trabajo para irse a pie? Entonces genera una cantidad de injusticias y distorsiones muy complicadas de manejar. Y Jorge, Esta semana parece que va a estar larga porque imagínense, de acuerdo con Julio desde el lunes, va a ser eterna. ¿cierto? Sí. Un globo al aire. O sea, eso tiene... Y además es la solución menos imaginativa posible, con problemas financieros de cada sistema, con problemas de implementabilidad, es poner los subsidios donde no se necesita. O sea, y además, cuando uno escucha al presidente dice, no, es para que la gente no se cuele en los sistemas de transporte masivo. Hay una cantidad de estrategias, de incentivos, de tarifas diferenciadas, otros mecanismos para evitar eso. Entonces, comparto. Un globo más que seguramente le va a tocar salir al ministro de Transporte a explicar que sí, que no, al ministro de Hacienda a decir que de dónde van a salir los recursos. Sí. Además, los recibos de la salud en muchos casos son locales que prestan empresas privadas o mixtas. Entonces, la implementación de eso en un recibo, eso. Entonces, parecería una buena idea, pero eso, un globo más de los que lanza el presidente. Juana, la gente está preguntando cómo se contribuye a eso, cómo sería el recaudo para acceder a la propuesta del presidente. Bueno, yo hoy no estoy de acuerdo con ninguno de los señores, imagínense. Caramba. Bueno, resulta que este es un tema y una discusión que se ha dado en todo el mundo, ¿no? El tema de la gratuidad en el transporte, gratuidad entre comillas, como decía Julio, porque nada es gratis. Todos pagamos impuestos de alguna u otra manera, entonces todos contribuimos para lo que llamamos después acceso a la educación gratuita, pues la pagamos en nuestros impuestos. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante y no descabellada esta idea que se ha discutido en todas las ciudades del mundo, y es que puede solucionar seguridad, acceso y desestimular también, en ciertos casos, el uso del automóvil en ciudades como Bogotá, Medellín, principalmente, que son ciudades enormemente congestionadas. Ahora, ¿cómo se implementa y de dónde sale el recaudo? En las discusiones globales que se han dado de cómo y de dónde sale el recaudo es de empezar a discutir y hablar de impuestos verdes, ¿no? De un impuesto al medio ambiente, un impuesto para la transición energética, ¿quiénes lo pagarían? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso es lo que nos tiene que responder el gobierno en este momento. Además hay que dejar en claro que en ciudades como Bogotá, quienes hacen los mayores trayectos a pie y no usan el transporte público, porque son las que hacen más trayectos y sale más costoso, son las mujeres. Y eso entonces, ¿cómo hacemos para que las mujeres... contar a los que hacen deporte o montan en bicicleta? Entonces las mujeres nos la pasamos a pie haciendo los trayectos porque no alcanza la plata para hacer 5 trayectos al día en Transmilenio, más niños y más... No está en el plan de Tengo que desarrollo de terminar. la propuesta. Entonces uno dice, ¿de dónde salió? Tengo que terminar. Buena, me gusta ese tema porque es también otra propuesta a ver cómo se puede implementar. Nos vemos más adelantico en el sofá. Por supuesto. Vamos a tener un Con el tema favorito de Jorge. Con el tema favorito No, de estaremos Julio. hablando. Julio quería ser comentarista deportivo. Vamos a tener más adelante, vamos a hablar de la convocatoria de la Selección Colombia, el partido con Venezuela el próximo jueves. 7-2, está en la mesa ancha. Estamos en directo. 7:21, nuestro tercer tema de la mesa ancha. A propósito de la información, muchachos, que acabamos de recibir, pues les propongo que hablemos de la Selección Colombia. Un tema amable para empezar Tema la semana. amable, chévere, que a todos los colombianos nos gusta. Transmite el canal RCN el próximo jueves a las 4 de la tarde. Bueno, hay mucha expectativa, Jorge. Mucha expectativa, inicia una nueva eliminatoria. Eso como que cambia el ambiente del país, además, ¿no? Una de las pocas cosas que une al país Sí. es el deporte en general y las selecciones, con un ingrediente, y es que las jugadoras dejaron la vara alta. Fueron al Mundial Sub-17, al Sub-20 y al de mayores con excelente desarrollo, excelente desempeño. Un cupo más, entonces no hay excusa. O sea, hay unos cambios ahí, Sí, ¿no? Lorenzo tiene que gestionar el recambio generacional. Los históricos, James, Falcao, Cuadrado, creo que en estas eliminatorias van a ir saliendo, pero ese recambio generacional muchas veces para los equipos son difíciles, pero no, están todas las expectativas. Y ya ¿sabe qué dijo Lorenzo? Algo interesante.
que es un poco un tema tabú, que va a rotar algunos de los partidos por algunas de las principales ciudades. Yo creo que eso también es bueno y contribuye con esa fervor nacional que levanta la selección. Sí, me parece muy bien, porque además, bueno, en Barranquilla le va muy bien a la selección, Juana. Bueno, no, todo es análisis político. Entonces, muy emocionada yo también con este cambio de tema hoy, porque en efecto el fútbol y el deporte en general en Colombia es una de las buenas noticias que tenemos en medio de noticias tan difíciles y en medio de contextos tan complicados. Y como dice Jorge, eso nos une a todos. Eso nos une, yo creo que a muchas y a muchos, aunque todavía hay mucha resistencia a veces, pero es algo que culturalmente es una maravilla que nos podamos reunir, a ver fútbol, a tener unas grandes expectativas de esta selección después de cómo dejaron en alto la vara las mujeres de la selección femenina y esperamos que esta selección masculina se inspire de la selección femenina y también nos traiga alegrías y tantas que necesita este país. ¿Le gustó siempre. ¿Le gustó la convocatoria? Tengo mis dudas, pero eso las dejo para el jueves. Bueno, no. Julio. Pues gran semana para comenzar las eliminatorias, don Eduardo, porque estamos cumpliendo, lo cual también al mismo tiempo me aterra porque me hace sentir muy viejo, 30 años del 5-0, sí, que lo recuerdo, tal vez... No es necesario recordarlo, ¿no? 30 años del Sí, señor, 5-0 a Argentina, entonces pues una fecha histórica para el fútbol colombiano que no la olvidamos a pesar de que pase el tiempo. Entonces, pues gran semana para comenzar las eliminatorias. Ojalá que tengamos unas buenas eliminatorias como entonces, pero más importante que tengamos también un gran mundial mucho mejor, que casualmente en el de Estados Unidos también, que va a haber el mundial también en Estados Unidos. Y otra cosa que me parece importantísima, poner el tono aburrido, es la importancia económica de la selección Colombia, ¿no? Claro. Hay muchos negocios alrededor del país, pero ¿cómo que sí bares, toda la industria de los medios de comunicación, a quienes les haría un gran bien que la selección Colombia haga unas buenas eliminatorias y que el fervor crezca sobre... ¿Sabe qué me llamó mucho la atención? La buena acogida que tuvo el llamado a Santi Arias. Claro. Le gustó a todo el mundo. Sí, un jugador muy querido, una lesión terrible. Talentoso. Era titular indiscutible, seguramente en la eliminatoria, y una lesión dolorosísima. Sí. Excelente el regreso de Santiago. Yo me declaro fan de Santi Arias. Santi Arias, te mando besos, soy fan tuya. Bueno, pues muchas gracias, muchachos. Es un buen tema. El jueves no se les olvide, a las 4 de la tarde, el canal RCN hace la transmisión en directo desde Barranquilla con Venezuela. Ganar o mínimo empatar los partidos de local. Con eso se va al Mundial. Sí. Colombia perdió unos partidos de local y ahí fue donde se nos descuadraron las cuentas. Con Venezuela hay que ganar. Sí o sí. Ganamos. Bueno, muchas gracias. Feliz mañana. Más adelante nos volvemos a encontrar. Nosotros